Mi nombre es Silvia Villalonga. Quisiera preguntarles a ambos panelistas, principalmente al licenciado Nicolás Gutmann, ingenuidad e ignorancia. ¿Cuál sería el camino que la sociedad tiene en estos temas, además de generar debates como este que en San Juan nunca hubieron? Gracias. Pregunta. Yo creo que tiene que ver un poco con la densidad de las instituciones de la sociedad civil. Argentina es un país que ha sufrido fuertemente la destrucción de las instituciones de la sociedad civil por nuestra historia. Me parece este debate fantástico, el involucramiento de la academia, el involucramiento de varios actores. Estos son juegos con muchísimos intereses de por medio. Estamos pensando, yo me acuerdo que, por ejemplo, Veladero decían que el estudio decía que había 6.000 millones de dólares en metales, y después en la página de internet de la empresa, cuando estaban levantando los capitales afuera, decía de que en la misma había 11.000 millones de dólares y los chilenos decían que había 14.000 millones de dólares. O sea, imagínense lo que hay en juego. Tiene que haber para realmente tener un debate consistente, sin y a partir de un buen nivel, tiene que involucrarse bastante la sociedad civil. Si no, se terminan en esos debates donde dicen de que las manzanas tienen cianuro y de que el agua, y que son ciclos cerrados de agua donde nada va a pasar. Y entonces me parece que lo mejor y lo que hay que hacer es involucrar que la sociedad, el conocimiento está, el conocimiento está afuera. La gente sabe, yo creo que la gente que con responsabilidad de la sociedad civil puede por varios caminos ir acercándose hacia cuáles son los riesgos ambientales, cuál es la discusión sobre cuál es la distribución, sobre quién se queda con esa riqueza. Hay un estudio muy interesante, por ejemplo, en ese caso, sobre si efectivamente los recursos de las industrias extractivas, minerales y petróleo, hacen más ricas a las sociedades. Y generalmente los países dependientes de petróleo y minerales son los que menos crecen y los que más quedan atrapados en sistemas de pobreza. Yo estuve en noviembre en Venezuela. Venezuela es un país riquísimo en petróleo. Deberían de tener un nivel de vida altísimo, y no lo es. Pero no lo es, no es por una maldad, no es porque porque los sistemas, hay sistemas, los sistemas extractivistas y de este estilo generan distorsiones en el valor de la moneda, en el acceso a las rentas, etcétera. Toda esta información está afuera. Es una cuestión de involucrarse, yo creo que involucrarse de muchas formas y hacer un debate rico, y evitar las chicanas, evitar que cuando alguien diga el cianuro desaparece en contacto con el oxígeno, no dejar pasar cosas así, o que digan de que se está impidiendo el desarrollo porque están sentados arriba de una silla que está hecha con metal, cuando todos los proyectos son para sacar oro, plata y acá no hay ninguna procesadora, acá no hay ni un solo proyecto para procesar metales, se llevan todo. Entonces hay que salir de un nivel de discusión y empujarlo hacia arriba. Si a mí me dicen, ustedes están rodeados de metal, ¿y dónde están acá las plantas procesadoras? Porque acá no estamos discutiendo el lugar, acá estamos discutiendo las minas así lo abierto que se van a poner en Catamarca, en La Rioja y en San Juan. Antes de la siguiente consulta, quiero recordarles que entre las 15 y las 17 de hoy, en el entrepiso y en el segundo piso de este edificio, tendrán lugar las mesas de trabajo y ponencias, de manera que los invitamos también a participar. Y luego a las 17, en este mismo lugar donde estamos en este momento, tendremos el panel Mitos y Verdades sobre la actividad minera, y a las 19, un segundo panel en horas de la tarde, Minería y Derechos Ambientales. ¿Otra consulta? Sí. Yo quería agregar algo de lo anterior. Sí, cómo no. Hay una cuestión importante en los proyectos mineros. Dos asuntos. Uno, hay que tener muy claro qué tipo de material se está sacando. El uso del oro a nivel industrial, si bien es difícil de reemplazar, es mínimo en términos de peso. El grueso del oro mundial se utiliza para la joyería.
para las reservas de oro. ¿Ese es un uso para la vida? ¿Realmente necesitamos traer esas joyas sabiendo el costo ambiental que hay detrás? El cálculo que hicimos para el Cerro San Pedro, que es este lugar, cada gramo que está detrás, cada gramo de oro que se extrae de ahí, tiene 350.000 gramos de desechos, cada gramo. Y el cambio es gigantesco, y era lo que les quería enseñar, porque esta es una foto del 2007, y si me hace caso la computadora, eventualmente les mostraré la anterior. No, nada más. Un poco más. No, eso. No, una antes. Bueno, ahora les mostraré la foto de cómo estaba antes. Eso es un cambio solamente en 5 años. Y esto me sirve para ahondar en el asunto de lo que implica en términos de derechos humanos. Este pueblo es el centro del Tajo. Si ustedes ven el Tajo en la foto anterior, en la panorámica, van a ver cómo el pueblo queda en el centro. Ha habido asesinato del presidente municipal, que se opuso a concederles las tierras a la mina porque les quería cobrar. Ha habido extradición de líderes sociales, ha habido ocupación ilegal de predios, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un camino en los casos en los que hay violaciones de derechos humanos, hay un camino de utilizar las leyes que tienen todo este problema, de que son leyes en el 99% diseñadas para beneficiar al gran capital. Bueno, hay un 1% que son los derechos humanos que no debemos de soltar. La cuestión de derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales son muy importantes. La OEA, con todo lo que se puede decir de la OEA, reconoce por primera vez que parece que hay afectados ambientales en Mesoamérica. Vamos a ver qué nos tienen que decir. O sea, hay que ocupar esos espacios porque son instrumentos que sirven para algo. Y ha habido algunos casos mucho más graves que este visualmente es muy dramático, pero Marlin, llaman varios asesinatos este año en Guatemala. En Chiapas, Blackfire también ha tenido asesinatos el año pasado y Las Pesadas, que es una empresa de hierro, la ONU por primera vez reconoce un estado de apartheid. O sea, hay una situación continua de violación de derechos humanos, de desaparición y de asesinatos de líderes que se oponen a este tipo de proyectos. No es menor el poder que tienen las empresas mineras, es gigantesco. Es la industria minera, petrolera, nuclear, asociada como un solo núcleo de poder. O sea, nada más el poder más grande económico del planeta. Pregunta. Bueno, yo soy ingeniero Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros de San Juan. La inquietud que te quiero transmitir es que acá en San Juan hay otro aspecto más, aparte de que vos estabas diciendo que aquí para la explotación minera se necesita del agua, y acá el agua es un factor limitante. El gobierno dice el 80% es montaña y el resto es tierra. De eso se cultiva menos del 10%. Ha dicho el gobierno en la Cámara de Senadores y también expresiones de altos funcionarios que lo nuestro no es sustentable. Entonces, es más importante, según el gobierno, para ellos, el agua en esta explotación que en la agrícola. Mi pregunta es, ¿qué opinás al respecto? Bueno, es que en el caso de México, que es el que yo conozco y ahora me entero que es muy similar al argentino, a nivel legal, a nivel de la regulación nacional, se prioriza el uso del agua para la cuestión minera. Eso es gravísimo, porque está encima de la producción de alimentos incluso. Hay lugares, el caso de Cerro San Pedro, que es en San Luis Potosí, es una reserva de la biosfera, muy frágil por el tipo de ecosistema que tiene. Está operando con una declaración de juez que dice que ambientalmente no puede operar este proyecto, que hay que cerrarlo. Hay con una declaración de robo de la tierra porque se falsificaron 6 de 7 firmas de los ejidatarios. Están las declaraciones de los jueces que se tiene que cerrar y no se cierra. Opera la empresa. La Profepa, que es la Procuraduría Ecológica, que debe de ir a cerrar directamente, se equivoca en los procedimientos para cerrar una y otra vez, casualmente.
la que se dedica a hacer esto se equivoca en hacer su propio procedimiento. O sea, hay una gran corrupción de por medio. Y en el caso del agua, que yo creo que, yo por eso decía que la tierra y el agua son los dos bienes más importantes, en el caso del agua, el problema constante en todos los casos que he revisado en México y en Centroamérica son constantes. Es disputa por el uso del agua. Hay casos incluso que se roban casi la totalidad del agua. Y eso por un lado, y por el otro, la cuestión de la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, eso siempre ha sido un problema, y lo que se genera normalmente son confrontamientos. Cuando empieza a haber resistencia social, se empieza a dividir y empieza a haber confrontamientos, y eso lo han hecho en miles de casos. O sea, hay casos en que le proponen a una parte de los dueños pagarles un poco más, pero si tú sacas de la mesa a los otros, y lo que van a provocar es la confrontación entre los dueños de la tierra. Lo mismo con los derechos del agua. En México los derechos de la tierra y el agua están separados, no sé aquí. Entonces puedes vender la tierra sin los derechos del agua, y puedes vender, o los puedes vender asociados, van por separado. Y esto es muy bueno, porque tú puedes comprar todos los derechos del agua en la región y dejarla sin agua. El problema de aquí es que hay una competencia productiva importante, la del vino.